Marcos 10, del 13 hasta el 16, 4 versículos nada más el día de hoy, pero un tema muy interesante en cuanto a se va a tocar este tema de los niños, ¿no? Y ya habíamos visto una situación con Jesús acerca de los niños cuando Él toma a un niño, ¿no? Y él hace una enseñanza acerca de la grandeza, ¿no? de cómo este niño, los niños tienen este sentir de humildad y de acercamiento natural, ¿no? a sus padres, ¿no? Y Jesús va a volver a tocar este tema un poco más profundo en una sección en donde Jesús va a dar una serie de enseñanzas más abiertas, de una manera más indirecta a sus discípulos, aunque sí vemos que Jesús, una vez que da esta enseñanza a toda la gente que estaba ahí, sí, por aparte había una enseñanza directa con ellos, ¿no? Como lo vimos con el divorcio anteriormente. Jesús da esta enseñanza, pero los mismos discípulos le preguntaban cuando estaban ya con él de qué se trataba lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? Entonces, te digo, a partir de la predicación pasada, esta y la siguiente son 3 enseñanzas de Jesús de una manera más externa, de una manera más indirecta. Jesús había estado con los fariseos anteriormente y ellos querían desacreditar a Jesús con este tema controversial del divorcio. Había 2 posturas y querían que Jesús se inclinara a una postura para contraponerlo con la otra. Y los fariseos le sacaron Deuteronomio con la ley de Moisés, y como era costumbre de Jesús les enseñaba, ¿no? Jesús sabiamente respondía y respondía con base a la palabra de Dios, con base a la ley, y él aprovechaba estas situaciones que estaban pasando para enseñar, sí a la gente que estaba agolpada, pero también en específico a sus discípulos. Jesús, entonces, después de que termina esta enseñanza del divorcio, y aparte le preguntan sobre el divorcio, pero él termina hablando del matrimonio, ¿no? Como diciendo, ¿por qué no preguntaron antes del matrimonio? ¿Por qué sí preguntan del divorcio y por qué no preguntaron de lo que originalmente se diseñó? Y cuando Jesús termina de hablar de esto, vienen algunas personas a, a, a entregar a sus niños a Jesús. Entonces Jesús va a hablar del tema de los niños porque se les presentan estos niños y va a poner en claro la posición de los niños en el reino y el valor especial que los niños tienen con Jesús, ¿no? Jesús va a exhortar no solamente a los padres y a las personas que estaban ahí, sino a todos los que estaban ahí, a que tuviesen un acercamiento como los niños. Este acercamiento en el que no hay nada que aportar y todo que recibir de Jesús, ¿no? Y yo quiero abrir este mensaje para decir cómo te acercas a Dios, con qué actitud estás buscando a Dios. Antes vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta mañana, por este tiempo que nos permites tener tu palabra. Gracias porque nos traes con bien, nos permites tener nuestros sentidos para escucharte, para atender, para ver tu palabra, Señor. Sé que hay enfermos, sé que ha habido personas que han estado esta semana en hospitales, pero tú has tenido cuidado. Te pido por ellas también, Señor, para que tú les fortalezcas y podamos estar juntos de nuevo en este espacio que tú has designado, Señor, para que tu palabra sea expuesta. Haz que sea de manera fiel, de manera clara, concisa, Señor, y que quites toda sabiduría humana, quites toda opinión humana, y que pongas solamente tus palabras, Señor, para edificar a tu cuerpo. Señor, glorifícate en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Cuál es tu actitud cuando tú estás buscando a Dios, ¿no? Cuando tú estás con Él, ¿puedes sentirlo como un padre? Como alguien que te ama, alguien que te abraza, alguien que te aconseja, alguien que te cuida. ¿Puedes sentir esa sensación cuando tú estás con Él? ¿No? Recuerda cuando eras niño, cuando tenías unos 8 años, 7 años, cómo tus hijos, cómo tú te acercabas a tu padre, a tu mamá, ¿no? Y era un acercamiento de abrazar, de sentirte seguro, de sentirte protegido, ¿no? O recuerda a tus hijos, ¿no? Cuando eran pequeñitos, cómo se acercaban a ti, ¿no? Esa es tu actitud cuando tú te presentas a Dios, cuando te acercas a Él, ¿no? Una actitud natural, una actitud de amor, sabiendo que es Dios tu Padre y que Él te protege, Él te cuida, Él te guía, Él te sustenta, ¿no? Y yo quiero que reflexionemos en esto. ¿Qué implica este acercamiento? Vamos a ver cómo los discípulos no han entendido todavía, ¿no? Porque quieren bloquear este acercamiento de los padres que traen a sus hijos, ¿no? Y cómo Jesús trata con esta fe de los padres al llevar a sus hijos a Jesús, pero también trata con esta mala intención, ¿verdad?, de los discípulos que todavía estaban como no entendiendo la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, entrando en contexto, Jesús ya está camino a la cruz, está en Perea, del otro lado del Jordán. Su estancia en Perea iba a ser muy breve, tal así que ya en el capítulo 11 vamos a ver cómo él entra a Jerusalén, ya en la entrada triunfal, y ya está Jesús en sus últimos días de ser arrestado y crucificado, ¿no? Entonces se va a presentar esta situación, tal así que aquí vamos a entrar al texto y para que nosotros en estas preguntas que te hice tú puedas ser respondidas a la luz de esta palabra que está expuesta y podamos nosotros salir de aquí con una actitud distinta para acercarnos a nuestro Padre, a nuestro Dios. Así que dice el versículo 13, vamos a entrar, y dice, y le presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban, ¿no? Era común que en ese tiempo los padres llevaran a sus hijos con los rabinos para que los rabinos los bendicieran, oraran por ellos y los presentaban a los rabinos. Pero como Jesús ya estaba mostrando que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, entonces muchos padres dijeron, pues vamos a llevarlos a nuestros hijos a Jesús, ¿no?, a Cristo, para que Él los bendiga, para que Él los toque, para que Él ore por ellos, ¿no? Entonces, muchos padres se aprovecharon el momento de que Jesús estaba en Perea para llevar a sus niños, a sus hijos. Vean que está en plural, ¿verdad? Le presentaban niños, quiere decir que había muchos niños, había bastantes niños, ¿no? La Nueva Traducción Viviente dice, algunos padres llevaron a sus niños. Aquí como hace más énfasis de que los padres llevaban a estos pequeños. Es decir, la acción que vemos era que los padres, esta acción de los padres era muy valiosa, ¿verdad? Porque ellos decían, quiero llevar a mi hijo a Jesús, quiero entregárselo, quiero presentárselo a Él, para que Él ore, para que Él los bendiga a ellos, ¿no? La palabra presentar o presentaban que se utiliza aquí tiene que ver con sacrificar, tiene que ver con dedicar. Es decir, los padres decían, yo quiero dedicar a mi hijo a Jesús, yo quiero ofrecer a mi hijo en sacrificio a Jesús, ¿no? Como diciendo estos padres, yo quiero entregar, yo quiero que Jesús haga lo que sea su voluntad de mi hijo, entregarlo totalmente, ¿no? Te entrego a mi hijo Jesús, ¿no? Esta era como la intención de estos padres, ¿no? Y esto es una gran enseñanza para nosotros, ¿verdad? Que tenemos hijos, sobre todo, el entregar, el dedicar, ¿no?, a nuestros hijos a Cristo, puesto que son de Él.
¿no? La intención de los padres era que Jesús, dice ahí, ¿para qué? Para que los tocase y orase por ellos, dice al final, para que tocase. Perdón, no lo dice Marcos, lo dice Mateo, fíjate, Mateo 19:13. Si quieres regresarte un poquito, en el libro de Mateo, que es un pasaje paralelo, Mateo 19:13, o si quieres escucharlo nada más, dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron, ¿no? Entonces observamos aquí que Marcos decía que para que los tocase, ¿verdad? Y ese tocarse puede referirse a que él pusiese las manos sobre ellos, ¿no? Esto es como un símbolo de bendición, darle la bendición, y que orase por ellos, ¿no? Y orase por ellos, pero fíjate, hay un problema, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los discípulos los reprendieron, ¿no? O sea, estaban bloqueando esta gran intención de los padres, esta intención de acercarse con fe hacia ellos, ¿no? Pero antes decir que no hay nada mejor, ¿verdad?, que la intercesión de Jesús por las personas, o en este caso por nuestros hijos, por los niños, ¿verdad? La importancia también de la oración, ¿no? Jesús es nuestro intercesor, ¿verdad? Por eso oramos en su nombre. Entonces la importancia de orar por medio de Jesús, sobre todo por nuestros hijos, ¿no? Ante cualquier situación, ante que vamos al doctor, orar, ¿verdad? Para que Jesús tome el control, entregárselo a Jesús, para que Él tome el control, para que Él interceda, para que Él imponga sus manos sobre ellos, ¿no? Esto nos habla mucho como padres de poner todo en las manos de Jesús, ¿no? Ya sea en qué escuela llevarlos, ¿no? Qué comprarles, cómo corregirles, cómo aconsejarlos, ¿no? Vemos aquí que la oración fue vital, ¿no?, de Jesús. Dice, la tradición dice que había un padre de la iglesia que era Ignacio de Antioquía, un pastor que fue muerto, que fue mártir de la iglesia, y que uno de los niños de los que están aquí era él, Ignacio de Antioquía, que fue tocado por Jesús, ¿no?, y que oró por él, ¿no? Entonces, vean cómo la oración poderosa de Jesús que hizo que este niño, ¿verdad?, cuando creciese se dedicó a él, ¿no? Se dedicó a predicar su palabra, ¿no? Fue pastor de esta zona de Antioquía, ¿no? Y murió por amor a Jesús, ¿no? Murió devorado por los leones a los dos por el evangelio, ¿no? Vean esta, porque a veces la oración nosotros la tenemos como muy superficial, ¿no? Sí oro por él, ¿no? Pero no sabemos no sabemos que es una herramienta tan poderosa que Dios nos ha dejado para que Dios haga su voluntad con la persona en la que estamos hablando, ¿no? Entonces, la importancia que tiene el poder orar por nuestros hijos, por otras personas, ¿no? Aún nuestros hijos ya grandes, ¿verdad? Y no sé tú, pero yo y mi esposa hemos comprobado este hecho, ¿no? Cuando Andrés está mal de salud, cuando Leo va a entrar a una cirugía, cuando nos enteramos de que Leo venía con labio y paladar hendido, era orar. Y cuando sucedieron las cosas, todo este proceso porque le teníamos que poner una cinta, teníamos que hacerle limpiezas, todo eso, antes de que sucediera, pensábamos que iba a ser bastante difícil, que iba a ser un proceso doloroso, que iba a ser un proceso en el que a lo mejor no podíamos soportar, pero nos decía el pastor, pura oración, hermano. Sí, claro, obviamente todas las implicaciones de los médicos, ¿verdad?, llevarlo a cabo, pero sobre todo la oración, ¿no? Y cuando hablamos mi esposa y yo decimos, pensamos que iba a ser más difícil, ¿no? Pensamos que no íbamos a poder, o pensamos pero era Jesús, ¿verdad? Cuando lo entregamos es Jesús obrando a través de él, ¿no? Igual Andrés, ¿no? Vemos como la mano de Dios en él. Entonces, a veces no dimensionamos que esta herramienta Dios nos las ha dejado para que su voluntad se haga conforme a lo que Él ha dicho. No dejemos de orar, sobre todo por nuestros pequeños, ¿no? O si ya no tienes pequeños, por tus nietos,
ahora que mi hermana está embarazada. El proceso anterior, ella estuvo embarazada, pero perdió al bebé, ¿no? Y antes de perder a su bebé, yo oraba por él, ¿no? Oraba y decía, yo le decía al Señor, restaura a este bebé, dale fuerza para que él pueda desarrollarse bien. Y bueno, posteriormente ella lo perdió. Pero me di cuenta de que a lo mejor yo puedo decir, bueno, Dios no quiso, ¿verdad? Pero me di cuenta que las oraciones no quedan vacías, ¿no? Después de que ella pierde su bebé, a los 2 meses, 3 meses, ella vuelve a quedar embarazada, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, su embarazo va bien, ¿no? De 5 meses, ¿no? Y seguimos orando, ¿no? Por eso. Pero las oraciones no quedan vacías, ¿no? Y a veces dejamos de orar porque decimos, es que esta persona no va a entender, ¿verdad? Entonces ya no voy a orar por ella. Dejamos de orar por nuestros hijos. Es que yo creo que mi hijo ya no, ¿verdad? Pero la oración es vital, el poder decir, Señor, te entrego estas cosas, te entrego a mis hijos, te entrego a esta persona, te entrego a mi hermano, ¿no? Te entrego no sé, a mi tío, no sé. La oración es poderosa siempre y cuando sea alineada a la voluntad de Dios. Entonces, el Señor obrando, ¿verdad? A través de la oración. Y entonces aquí nos está enseñando que lo mejor que podemos hacer, en este caso, lo mejor que puede hacer un padre o una madre es entregar a sus hijos a Jesús. ¿Para qué? Para que Él interceda. No por algo la Biblia nos habla de orar sin cesar. Orar. Y dentro de ese orar sin cesar está el orar por ellos, entregárselos a Jesús. Recuerda que esta palabra de que le presentaban es, le dedicaban, los ponían en sacrificio. Como lo que pasó con Abraham y Isaac, ¿no? Isaac lo entrega en sacrificio, presenta a Isaac ante Dios. Y Dios hizo su obra, ¿verdad? En Isaac, ¿no? Entonces, pero si es esa intención de entregarlos, pero también cuidar, ¿verdad? Cuidar que tú también estés entregado a Él. También cuidar que tu vida manifieste, que Cristo vive en ti, que Cristo está transformándote. Porque decía el Señor, ¿verdad? Que muchas veces cuando una oración, Santiago decía, una oración no está alineada conforme a la voluntad, pues, y estás en pecado, entonces las oraciones pueden ser de estorbo para Él. Entonces, incluso mi mamá me contaba alguna vez que cuando estaba a punto yo de nacer, una tía que era cristiana, nosotros aún no éramos, bueno, mi mamá no era cristiana, pero mi abuelita ya iba a una iglesia, pero una tía, me dice mamá que esta tía la acompañó en el hospital porque iba yo a nacer el mismo día que ella cumplía años. Entonces esta tía dice que oró en su pancita, ¿no? Entonces, no sabemos qué oró, o no, dice mamá, no recuerdo realmente qué oró. Pero sí podemos como entender qué fue lo que oró, ¿no? Probablemente ella oró que yo le conociera, quizá, o probablemente ella oró de que pues yo me entregara a Él, ¿verdad? Y vean cómo la oración, ¿verdad? Es vital en nuestras vidas. También cuenta mi mamá que después de esa oración ella tuvo un parto muy ligero, o sea, no hubo dolor, no hubo situaciones que complicaran el proceso. Entonces, vean la importancia de la oración, porque no somos nosotros quien oramos, es el Espíritu quien nos da las palabras necesarias para que Jesús interceda por nosotros al Padre, ¿no? Es una herramienta que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Para que el Espíritu mismo, con sonidos indecibles inclusamente, él ora al Padre y se cumpla su voluntad, ¿no? Y Él nos escucha. Y cuando nosotros oramos podemos entender que siempre Él es bueno, ¿no? Siempre Él es maravilloso con nosotros. Pero los discípulos, en este caso, querían bloquear esta gran bendición. Reprendían a los que los presentaban, ¿no? No entendían los discípulos muchas cosas, ¿no? Querían bloquear las intenciones
correcta de estos padres que llevaban a sus hijos, ¿no? Esta intención de fe de los padres, porque era una intención verdadera, una intención de fe con sus hijos. Los discípulos estaban volviendo a caer en este mal entendimiento de la grandeza, del servicio, de la humildad. Ellos todavía tenían cierto orgullo, cierta arrogancia, por así decirlo, ¿no? Como diciendo, no te acerques al Señor, ¿no? Como unos hoy en día, ¿no? Tienes que hacer cita con el Señor, ¿no? Casi estaban pensando esto, tal así que ellos reprendían a los padres, ¿no? Es decir, los querían correr, decían, no te acerques a Jesús, ¿no? Y Jesús, Jesús toma una actitud distinta, ¿no? Antes de decir que Jesús va a tratar con estos niños, porque estos niños eran un ejemplo de acercamiento verdadero a Él, ¿no? Jesús va a decir más adelante que de ellos es el reino, ¿no? No tanto así por su inocencia, sino porque ellos modelaban a los verdaderos creyentes que no tiene nada que aportar, sino todo que recibir, ¿no? Por eso tan importante es la etapa de los niños, ¿verdad? Tan importante es esta etapa para guiarlos, para sembrar la palabra, para sembrar el evangelio en ellos. Y Jesús ya había expresado, ¿verdad?, lo serio que era hacer tropezar a un niño, ¿no? Jesús en 9:42 ya les había dicho que si había un tropiezo para estos niños o para un nuevo creyente, ¿no?, que es mejor que te atases una piedra y te aventases al mar, ¿no? Pero ahora fíjate cómo Jesús reacciona ante este bloqueo. Dice el 14, viéndolo Jesús, ¿qué? Se indignó. Híjole, imagínense, hacer que Jesús se indigne de algo que no está correcto. Indignar, esta palabra en el original es se dolió. Jesús se dolió, le dolió esta reacción de los discípulos. También quiere decir se afligió. Jesús se afligió, pero también viene con esta intención de enojarse. Jesús se dolió, se afligió, pero también se enojó al ver esta reacción de los discípulos. Entonces, vean aquí cómo esto, no hay cosa más indignante para el Señor que bloquear, ¿verdad?, su voluntad. Bloquear algo que Él desea hacer, bloquear algo que Él tiene como intención bendecir o interceder o hacer obrar sobre las personas, ¿verdad? Antes, yo creo, aquí vemos que antes de querer bloquear o antes de querer, pues sí, bloquear, debemos orar por ellos, ¿no? Recuerda que aquí los niños también aplica creyentes en la fe, verdaderos creyentes, que se acercan con esta intención de niños, ¿no? Niños espirituales que necesitan ser guiados sabiamente, ¿no? Me tocó en la iglesia anterior una experiencia donde una persona, un líder en la iglesia, ¿verdad?, tenía esta intención siempre de bloquear, ¿no?, de no hacer crecer a otros, de desanimar a otros, ¿no? Él quería exhortar a los niños espirituales nuevos, a los nuevos creyentes, los quería exhortar como a maduros, ¿verdad? Entonces, al querer exhortar a estos nuevos creyentes o a estos que iban comenzando, pues estos nuevos creyentes pues se desanimaban, ¿no? Y decían, ¿estos seguir a Cristo? Y se iban de la iglesia, ¿no? Y mucha gente se fue porque esta persona bloqueaba, ¿no? O sea, no los invitaba, no les decía, vamos a aprender de Jesús, ¿no?, sino que inmediatamente quería bloquear, quería exhortar de la misma manera que a los que estaban ya más maduros, ¿no? Pero vean lo que dice Jesús, y les dijo, en el 14, estamos en el 14, y les dijo, dejad a los niños venir a mí. Déjenlos, dice, no bloqueen, déjenlos venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, ¿no? Vean el contraste de Jesús con los discípulos, ¿no? Su expresión de Jesús no fue de bloqueo, sino de un acceso, es decir, déjenos que se acerquen a mí. Y él aseguró, Jesús les aseguró que a ellos les pertenece el reino de Dios, ¿no? Es decir, los niños
son demasiado pequeños como para poder ejercer como tal una fe personal. No hay una conciencia aún todavía clara, ¿no? De manera que Jesús extiende su reino a todos aquellos que conscientemente no pueden ejercerla en el sentido de como niños, como tal, ¿no? Por eso dice, déjenlos que se acerquen, a ellos les pertenece el reino. Y nuestro descanso ante nuestros hijos debe ser de que a ellos les pertenece el reino. Nuestro descanso sí, pero también nuestra gran responsabilidad de tratar con ellos, de orar por ellos, de guiarlos, ¿verdad? Porque así como ellos no tienen como tal una conciencia para entender ciertas cosas, pues nosotros tenemos esa responsabilidad de guiarlos a que ellos crean en Jesús, a que ellos se rindan a Jesús. Entonces, el hecho de que a ellos les pertenezca el reino no quita, ¿verdad?, que permanezcamos en oración por ellos, ¿no?, en la responsabilidad de cuidarlos, ¿no? Esto incluye también a nuevos creyentes, ¿no? Esto incluye a niños espirituales que están en la iglesia. ¿Por qué? Porque los niños son de Él, por Él y para Él, ¿no? Y Jesús, después de dar esta verdad, hace una enseñanza a sus discípulos. En el 15 dice, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús aprovecha la situación de estos padres que llevaban a sus hijos para entonces hacer un llamado a los adultos. Y dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es recibir el reino de Dios como niño? ¿Qué significa? ¿De qué está hablando Jesús? Él está hablando, y aquí hay 4 puntos importantes para él. Los niños presentan ante su padre una confianza total y una dependencia total. El niño deposita su total confianza en sus padres, no en otras personas. Yo veo por ejemplo, a Andrés cuando quiero, o a veces alguien lo quiere cargar, él no quiere, ¿verdad? Porque él dice, además por su carácter, ¿verdad? Pero él desea nada más estar conmigo, estar con su mamá, porque él siente esa dependencia, él siente esa total confianza de que el papá o la mamá son aquellos con los que se siente bien, ¿no? Entonces, de esa misma manera, como creyentes, debemos acercarnos al reino, ¿no?, de una total dependencia. De manera que cuando vemos el pecado, como Andrés, le hacemos el fuchi al pecado, ¿verdad? ¿No? O le hacemos el decir no. O sea, el pecado no, porque yo dependo de mi padre, porque yo deposito mi confianza solamente en él. Y Jesús puso todo vemos aquí que es una actitud también de Jesús, puesto que Jesús ponía toda su confianza en el Padre, ¿no? Él le daba la gloria en todo, ¿no? Juan 17:5 nos habla en esta oración de Jesús hablando con su Padre en total confianza, en total dependencia a Él, ¿no? Hace unas semanas llegué tarde, los miércoles salgo noche, salgo a las 8:10 del trabajo, y pues ya llego como 9:30 a su casa, y entonces pues había mucho tráfico, y entonces ya me había pasado de las 9:30 y no había escuchado que Leo me estaba hable, me estaba hablando, y además en el camión me quedé dormido, y pues, tal así que no escuché el celular, y se fue hasta la base. Ya me tuvieron que despertar de que ya habíamos llegado, pero ya tenía yo como unas casi 20 llamadas de Leo, ¿no? Pues ya, como ya tiene celular, ya me llama. Entonces, ya me habla mi esposa, ya le contesto, dice, ¿qué pasó? Es que Leo está llorando mucho porque no llegas, dice que ya, a ver si ya te pasó algo, ¿no? Digo, no, dile que pasó esto, me quedé dormido, pero que ya voy, ¿no? Ya llegué como 10:30, ¿no?, a la casa, y Leo ya estaba así con todos los ojos llorosos, ¿no? Entonces vean cómo un niño tiene esa dependencia, ¿verdad?
ese amor por su Padre, ¿no? Dice Jesús, acérquense así, a Él. Esa total dependencia del Padre. Reciban así al Señor, el reino, como niños. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, vean a Jesús, teniendo esta actitud también con su Padre, esta actitud de dependencia. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿verdad? Vemos aquí a Jesús dependiendo totalmente del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Eres tú así con Dios? Padre, en tus manos me encomiendo. Entonces, primero, humildad y obediencia, ¿verdad? La humildad y la obediencia son características que un niño posee, ¿verdad? Con respecto a su padre. Vemos también a Jesús obediente a su padre, en humildad, en obediencia. Él dice en Filipenses que él fue a la cruz, ¿verdad? Obediente, en obediencia a su padre. Se humilló a sí mismo, dice, obediente hasta la muerte. Dos, la confianza y dependencia. Y tres, reconocimiento de que no posee nada de virtud o valor personal. Es decir, que necesita forzosamente de su padre o de su madre. El niño reconoce que él no puede hacer las cosas por sí solo, que él necesita de sus padres y de sus padres para poder hacer cosas. ¿No? Esta debe ser una actitud que tú debes tomar ante el Padre. ¿No? Los niños solicitan ayuda constantemente, ¿no? Para prender la luz, para tomar agua, para ir al baño, para hacer su tarea. Jesús dependió del Padre todo el tiempo con esa necesidad vital de hacer su obra, ¿no? Jesús decía, permíteme hacer tu obra. Bien. Te necesito, Padre. Jesús mismo dijo en Juan 12:46-49, dice, porque yo no he hablado mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, ¿cómo tú te acercas al reino? Teniendo este reconocimiento de que tú no puedes, que tú necesitas de Él. Tú necesitas del Padre para avanzar. Tú necesitas depender de Él para avanzar. Y 4, recibir el reino como niño es recibirlo con alegría. Dice el pasaje, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, ¿no? Este regocijo. O sea, acércate, dice aquí, esta intención de los niños es acercarte en humildad, obediencia, en confianza, en dependencia, reconocer que tú no puedes hacer nada, de que necesitas ayuda, pero también esta actitud de alegría, de gozo que te da el Padre. O sea, yo llego a casa y cuando llego a casa ellos se alegran bastante, su semblante cambia, ¿no? Y Leo me empieza a contar muchas cosas y Andrés luego va, me agarra de la mano y me lleva sus juguetes, ¿no? O sea, ellos quieren pasar tiempo, que pase yo tiempo con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se alegran de verme, se alegran de ver a su mamá también. ¿Por qué? Porque tanto dependen de nosotros que ellos quieren pasar tiempo con nosotros. Y así debemos ser nosotros con el Padre. Nos alegramos de venir a su palabra porque sabemos que Él es quien nos dirige, ¿verdad? Él es quien nos guía. ¿Tú te alegras cuando vienes a tu Padre? ¿Es de regocijo cuando vienes a la iglesia, por ejemplo? ¿O vienes enojado? ¿O vienes
como fastidiado o dices otra vez a la iglesia. No venimos a ver a los hermanos, ¿verdad? Sí, en cierta parte sí, porque somos un cuerpo, nos venimos a ayudar, nos regocijamos, pero en sí el propósito principal es venir a escuchar a nuestro Padre, ¿no? A través de su palabra. Este debe ser nuestra intención, de acercarnos a Él. Acercarnos a Él. Dice el versículo 22, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, Cristo ha querido revelarnos su palabra porque Él conoce al Padre, dice aquí. Nosotros no podemos recibir el reino porque solo Cristo permite que el reino se nos sea entregado. Y para recibirlo, necesitamos recibirlo con esta actitud de niño. En fe, en humildad, en confianza, en dedicación, en gozo, como estos niños que lo hacen de una manera natural hacia su Padre. Pero también estos niños tienen que crecer, ¿verdad? Estos niños tienen que madurar. Ahora, ¿cómo tú estás recibiendo el reino? ¿Amas a Dios como un niño ama a su padre, a su madre? ¿Tienes esa misma intención, esa misma actitud, ese mismo sentir de acercarte a tu padre como lo hace un niño? ¿Tienes esas intenciones? ¿Cómo estás recibiendo el reino? Y me encanta Jesús. ¿Por qué? Porque contrasta con los discípulos. Los discípulos querían bloquear, pero Jesús les da el acceso. Jesús no los rechazó. Dice, al contrario, los recibió, los abrazó, intercedió por ellos, los bendijo a estos niños. No bloqueemos la voluntad de Dios, ¿no? Sino que seamos ese medio de acceso para que el Padre pueda abrazar, para que el Padre pueda interceder. Jesús puede interceder, ¿no? Pueda bendecir a otros, ¿no? Así es el Señor cuando tú te acercas a Él con un corazón arrepentido, un corazón como niño. Cuando tú te acercas con esa intención, con un corazón como niño, el Señor te abraza. El Señor intercede por ti. El Señor te bendice. Él desea que tú pases tiempo con Él. ¿Aún no crees en Jesús? Acércate a Él. Siente sus abrazos, siente su amor, siente su ayuda, siente sus bendiciones. Dice el versículo 16 de Marcos, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Solo aquel que es tomado de los brazos de Jesús es aquel que tiene la autoridad sobre esto, y Jesús lo es a nosotros. Jesús, hermanos, desea tener esta relación personal con Él, con nosotros. Una relación personal donde implica bendición, porque esa es su naturaleza. Hermano, recibamos el reino de Dios como niños. Acércate como niño a Jesús. Siente sus abrazos, siente su bendición, siente su cuidado, siente su protección, siente su disciplina también. Y camina para darle la gloria a Él. No bloquees, no intentes bloquear a otros de esta gran bendición que Dios nos da de tener un acceso a Él. No trates de bloquear este acceso que Jesús nos da hacia el Padre, sino más bien caminemos bajo su voluntad, creamos, sigamos confiando, sigamos buscándole en fe y confiando en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a orar.
Padre bendito, gracias te damos por esta mañana, este tiempo en tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites comprender, Señor, en este pasaje corto, sobre la necesidad de acercarnos a ti con corazones arrepentidos, con corazones dispuestos a ti, a rendirnos, dispuestos a dedicarnos, dispuestos a depender totalmente de ti, Señor, tal como lo modelan los niños, Padre, ante sus padres. Ayúdanos, Padre, en cuanto a padres, en cuanto a que somos padres, a ser sabios, a tratar bien a nuestros hijos, a llevarlos a tus pies. Aún si son grandes, Señor, te entregamos a nuestros hijos, Padre. Te los entregamos a ti. Tú intercede, Señor. Pero también ayúdanos a ser ejemplo para ellos. Ayúdanos a ser de testimonio para ellos, Señor, para que tanto la oración como el testimonio puedan ser algo que haga mancuerna y que pueda impactar más a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros pequeños que amamos, Señor. Cuida sus corazones, cuida también a los que vienen en camino, a los que tienen meses, Señor, que tú los guíes, que tú cambies, que tú a tu tiempo cambies su corazón y les permitas verte a tu tiempo y rendirse ante ti, Señor. Sabemos que ellos te pertenecen, sabemos que ellos son de ti, por ti, para ti, Señor. Así que guíalos en tu camino y permítenos ser de bendición para ellos, Señor. No intentar, Señor. Quita en nuestro corazón el intento de bloquear tu palabra, de bloquear tu bendición, de bloquear lo que tú haces hacia ellos, Señor. Pero también hacia los nuevos creyentes, pero también hacia los creyentes en la iglesia, que no tengamos esa actitud de bloqueo, sino que seamos el medio para el acceso a ti, Señor, a tus bendiciones, a lo que tú dices, Señor. Y tú guíanos, y tú sé con cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser mejores hijos, Señor, a atender mejor la función que tenemos en el cuerpo, a ser mejores líderes, a ser mejores creyentes, Señor. Siempre, la intención siempre es darte gloria y que tu iglesia sea edificada para ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.